Gracias a todos por venir. Gracias, Gervasio, por tener hoy aquí y poder hablar de tus fotografías en el entorno de esta exposición. Bueno, qué decir de este periodista, fotógrafo, amigo y un contador de historias que hemos descubierto desde hace mucho tiempo, muchos de nosotros. Lógicamente, yo cogería esto y el listado de premios es interminable. Desde el Premio Nacional, que fue el primer fotoreportero que recibió el Premio Nacional, a el Ortega y Gasset, premios de la UNESCO. La verdad que este es un lujo tenerlo hoy aquí, pero sobre todo ha sido un lujo, y por eso quiero que esto sea más bien un sitio de preguntas y un sitio de conversación, ya que tenemos la gran suerte de tenerlo aquí, y hablar de sus fotografías, ¿no? La única introducción que voy a hacer también, aparte de él, la información suya está toda en Internet, toda la conocéis, no voy a extenderme más, que es cordobés, que es muy guapo, digo, eso no lo digo. No voy a extenderme más, su fotografía es tremenda, pero tremenda desde el punto de vista visual, informativo, personal, humano, y quería introduciros sobre cómo surge esta exposición, ¿no? Es su primera gran retrospectiva desde un punto de vista, digamos, no temática por conflicto, ni temática por localización, sino cuando Gerardo Mosquera, que no ha podido asistir hoy por un problema de unos traslados de avión, como siempre está en medio mundo, hoy le ha pillado un retraso de estos entre Bangkok, no sé muy bien dónde, pero que no ha podido llegar. Entonces, me toca a mí hacer la labor que él haría, que es explicaros un poco esta exposición, pero muy someramente, porque lo importante es que hable él, ¿no? Realmente, Gervasio siempre ha oído, y yo le he seguido desde hace mucho tiempo, de que a él se le etiquetara como un artista. Esa palabra siempre fue como muy escabrosa para él, ¿no? Él es un tipo muy serio, tanto a la hora de trabajar como a la hora de enfrentarse a las realidades que retrata, y la palabra artista le escamaba un poco. Pero claro, cuando alguien como Gerardo Mosquera llama a tu puerta y dice que eres un gran artista y que le gustaría hacerte una exposición desde el punto de vista artístico, pues es muy difícil decir que no, supongo. ¿Fue difícil? Imposible, ¿no? Bueno, te voy a decir algo importante. O sea, yo no conocía a Gerardo Mosquera. Estuvo 3 años al frente de Foto España y fueron 3 años tan locos en mi vida, de viajes para un lado para otro, que ni siquiera iba a las inauguraciones, con lo cual no conocía a Gerardo. Cuando se presentó ante mí, era la primera vez que lo veía en mi vida. No había jamás hablado con él y me quedé sorprendido de que una persona que venía del arte contemporáneo, que es un gran comisario, pues se acercara a mi trabajo, y lo que hice fue darle las gracias. La verdad, para situarnos, Gerardo Mosquera es un comisario, posiblemente, y lo puedo decir yo, que él ahora no está y no se va a poner nervioso, posiblemente sea el mejor comisario de arte contemporáneo a nivel mundial, sin ninguna duda. Y si hablamos de fotografía, pues uno de los mayores entendidos, o entre los 5 mayores entendidos a nivel mundial. Él fue el creador de la Bienal de La Habana, director de la Trienal de Puerto Rico, Brasil, documenta. Es un tipo con una experiencia espectacular, y la verdad que ha sido un lujo poder contar con él aquí. Espero que cuando él pueda, antes de que acabe la exposición, volver a hacer una charla, porque es un tipo que merece la pena escuchar, porque realmente hablar con él de fotografía o hablar con él de arte contemporáneo se aprende cada segundo, cada vez que respira aprendes. Entonces, lógicamente, por eso le decía, ¿no? Cuando alguien de esas características llama a tu puerta y te dice
quiero hacerte una exposición de arte, pues supongo que debió ser primero un shock y después decir, bueno, si alguien puede decir eso, es este señor, y te entregaste, ¿no? Fue una cosa como... Bueno, sí nos gustaría, para empezar ya a hablar un poco y entrar en la conversación, cuando él te dice que quiere hacer la exposición Vida, ¿qué es lo primero que te produce? Bueno, en primer lugar, déjame que dé las gracias, ¿no? Porque bueno. Si no, es que me empiezas a preguntar. Me he liado. Las gracias al Centro de Arte Tomás y Valiente por haberme seleccionado entre las personas con la posibilidad de exponer en un lugar tan fantástico y con tantos medios, porque realmente hoy día es difícil encontrar instituciones en España, a nivel nacional, que tengan un prestigio y al mismo tiempo una generosidad para hacer un proyecto. O sea, yo desde que me plantearon hacer este proyecto ha sido todo facilidades, tanto con Gerardo Mosquera como comisario, como con Juan Carlos Moya y todo su equipo, que me lo han hecho facilísimo, ¿no? Y estoy abrumado porque ha sido tan fácil y tan fantástico trabajar que igual a partir de ahora os hago tanta propaganda que tenéis una cola de gente aquí cada día intentando exponer aquí, ¿no? Y bueno, ya sabéis lo que significa esto, tener que buscaros excusas de que tenéis el calendario repleto hasta el 2025, al 2040. No excusa, hasta el 20 está. Entonces, bueno, en primer lugar, dar las gracias. La verdad es que tanto el lugar como todo lo que ha sido la organización de este proyecto, la generosidad con la que han trabajado, las facilidades que me han dado, lo generosos que han sido en todos los sentidos, de no plantear problemas y solucionar todos los problemas que se suelen producir siempre en los proyectos, ha sido un honor, ¿no? Para mí, difícilmente recuerdo una institución que me haya tratado con más respeto y con más cariño. De hecho, posiblemente la que mejor me ha tratado en toda mi vida profesional, y llevo muchos años exponiendo y haciendo un trabajo de este tipo, ¿no? Con Gerardo también ha sido muy fácil trabajar. Él quería ver mis fotografías no publicadas y le dije, bueno, vente a mi casa. Yo vivo en Zaragoza, se vino con su mujer, un cariño de mujer, se instalaron en mi casa 4 días, mi mujer es muy buena cocinando, yo tenía por ahí incluso algunos solomillos de ternera que habían sobrado de alguna fiestón que habíamos hecho, lo guardamos para él, y entre que le dimos bien de comer y lo tratamos muy bien, pues le entró muy bien todo el mundo que yo le enseñé y empezó a seleccionar fotografías. Los fotógrafos yo tenía... Hasta hace muy poco todo mi trabajo lo copiaba en papel, en fotos de calidad, entre comillas, ínfima, y las guardo pues siempre detrás con el número de cliché, en blanco y negro especialmente, y con el lugar en que se encuentra, ¿no? Y muchas de estas fotografías acaban sobrando de los trabajos que haces. Yo tengo un proyecto que se llama Desaparecidos, y cuando en un taller lo explico, estoy 5 horas enseñando fotografías a los alumnos que nunca se publicaron. O sea, todo el sobrante que nunca se vio de un trabajo que son 2 libros de fotografía. Es decir, la mayor parte del trabajo que uno hace es sobrante y queda ahí guardado. A veces guardado, el otro día me decían, ¿cómo es posible que esa fotografía de Kosovo nunca la hayas publicado? Digo, coño, pues porque estaba esperando que el CEAR me invitara para tener una foto muy buena y poder publicarla, pero en el fondo ha sido una cagada mía tremenda haber publicado esa foto antes, ¿no? Porque al final estás tan agobiado, tienes que tomar, digamos, decisiones. Yo soy muchas veces mi propio editor, he organizado mis trabajos a mi modo, y cuando incluso Gerardo me planteó hacer este proyecto, yo estaba saliendo en ese momento de un proyecto que se llama Mujeres de Afganistán, que hasta hace muy poco estaba en el Conde Duque. Había expuesto Desaparecido, había expuesto una antología cuando me dieron el Premio Nacional de Fotografía, estaba de exposiciones y de libros hasta aquí. Puede parecer como muy prepotente por mi parte que un fotógrafo se queje de haber tenido muchos proyectos, tal como están las cosas, pero estaba muy agobiado y con un ritmo trepidante, y le dije a Gerardo, haz lo que quieras conmigo. Y Gerardo Lo hizo. Me convirtió en artista. Yo decía, pero si yo en mi vida he sido artista, si yo soy el único fotógrafo que has puesto en el MUSAC, en el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, y que han tenido que presentarlo como autor, porque me negué a que me llamaran artista en un museo en el que todo el mundo se pelea por ser artista y por exponer. Y al final me regalaron una acreditación con el nombre de artista, en plan broma, los trabajadores de allí, ¿no? Pero esta vez me he dejado, hasta el alcalde de Fuenlabrada me llama artista en su texto, ¿no? Y el propio Gerardo elige a Estrella de Diego
que es una crítica de arte contemporáneo de lo mejor, si no la mejor que hay en España, y otra crítica menos conocida en España, se llama Laura González, que yo tampoco conocía sinceramente, pero que Gerardo me asegura que es una de las mejores del mundo, para que hable de mi obra desde el punto de vista artístico, ¿no? Yo soy un fotoperiodista, ustedes no se pueden imaginar lo que significa para mí ver estas fotos de este tamaño y saber, recordar cada foto, recordar qué pasaba en ese momento que yo lo hacía. Yo estaba en situaciones en las que, si alguien me hubiera dicho que esto iba a ser expuesto en museos de arte contemporáneo, en centros de arte, me hubiera descojonado de risa hace 20 o 25 años. Me hubiera dicho, ¿cómo? Si esto es puro fotoperiodismo, bajo las bombas, en situaciones dramáticas y, por supuesto, bajo ninguna circunstancia yo estoy persiguiendo mostrar mi trabajo en centros artísticos. Esto está hecho para la prensa, que casi nunca la prensa finalmente lo presenta, ¿no? Porque luego al final tienes que pelear con los medios de comunicación para que presenten decentemente tu trabajo. O sea que realmente ha sido cuando Gerardo me planteó esto y empezó a hablarme de vida. Yo creo que Gerardo ha hecho una cosa muy interesante. Yo siempre, a pesar de que quizás inconscientemente no lo había racionalizado, siempre he intentado, en medio del mayor fregado que he estado, buscar imágenes que fueran un contrapunto a toda la violencia que veía. Quizás porque quería equilibrar mi balanza anímica. Donde estaba viendo mucha mierda, mucha violencia, mucha brutalidad, quería buscar estas imágenes que me compensaran personalmente y que evitaran que yo tuviese que ir al psiquiatra para contar mi vida, me sirvieran de contrapunto. Y de hecho, mi primer libro, El cerco de Sarajevo, en el año 94, que es en blanco y negro, solamente hay 2 muertos descubiertos, el resto son vivos. O sea, ya puesto en pleno fregado de Bosnia y en pleno cerco de Sarajevo por la vida. Y ha sido Gerardo el que realmente se ha dado cuenta de todo este trabajo, mirando mis trabajos anteriores, y ha entresacado de esos trabajos y de mi archivo esas imágenes que significan la vida, ¿no? Antes que la muerte, la paz antes que la guerra, ¿no? ¿Te parece? ¿Bien? Encantado, ¿no? Yo es que soy uno más, es que no me ha dejado sentarme ahí, si no me hubiera sentado ahí. Cuéntanos cómo son esos 4 días, ¿no? Cuando un comisario, porque muchas veces uno se pregunta, sobre todo gente que no ha podido tener un comisario para que revise toda su obra, cuando un comisario te ve en ropa interior, que es lo que yo llamo, porque realmente lo que hace el comisario es se va a tu casa, se queda allí 4 días, a cuerpo de rey, eso sí, no lo ha explicado él, pero bueno, le tienes que enseñar todas aquellas cosas que tú has descartado, que a ti no te han parecido interesantes, o que en un momento dado has olvidado porque como el periódico o la revista en cuestión no le interesó, pues se quedó ahí en un cajón desastre, ¿no? Creo que es interesante que nos pudieras explicar, y más en tu mundo tan interior, ¿no? Como es el mundo del fotoperiodismo, ¿cómo fueron esas conversaciones, ¿no? Bueno. Como creo que puede ser interesante introducirnos, ¿no?, en ese territorio. Bueno, yo le he dejado que me vea en paños menores, pero no en pelotas, ¿eh? O sea, es decir, lo que no he hecho ha sido decirle, o sea, por ejemplo, no ha visto mis negativos. Mis negativos no los ha visto, porque para ver mis negativos necesitaría estar 2 meses a cuerpo de rey, cuando ya la cosa sale cara, cambia, ¿no? Te hemos tratado bien, pero no tanto. O, por ejemplo, solamente con que a alguien se le ocurra algún día meterse en mis diapositivas. Yo tengo un trabajo de viajes que nunca he publicado, que tengo carpetas y carpetas y carpetas y carpetas y cajas de diapositivas guardadas en mi casa que nunca he ordenado. Están ordenadas, muy ordenadas, ¿eh? Yo soy muy ordenado, yo soy puro Virgo, muy ordenado, pero están ahí. O sea, tú abres un armario, yo tengo todas mis diapositivas en el armario que se usaba para mi hijo cuando era pequeño, ahora está lleno de planchas y planchas y planchas. Necesitaría yo personalmente, para escanear todo ese material, por lo menos 3 o 4 meses intensivos. O sea, imagínense a alguien que viene de fuera. O sea, yo no le he dejado ver, no me he desnudado. O sea, no he dicho, ponte a ver las cagadas fotográficas que he hecho en mis negativos. Porque claro, los negativos están ahí. Cuando hacemos digital está muy bonito, porque vemos una foto mala, la quitamos, la borramos, ¿no? Pero los negativos están ahí, están las fotos, claro, tú dices, hostia, macho, pero este tío va por ahí dando mírate esta foto que ha hecho y mira la mierda de fotos que hizo anteriormente y posteriormente. Esto es un churro. O sea, incluso alguien puede analizar mis negativos y llegar a la conclusión de que las fotos salen de casualidad. Podría ocurrir. No espero que no lo hagan nunca, pero bueno. O sea, hasta ahí no hemos llegado. Qué modesto es. Lo que yo le he entregado ha sido todas las cajas y cajas y cajas y cajas que tenía de todo el material que yo iba copiando porque me interesaba. Yo lo que hago normalmente cuando hago un trabajo es
primero fotografío, después Castro Prieto me lo revela. Castro Prieto me hace los contactos. Yo no sé revelar. No tengo ni puta idea de revelar. Pero es que no solamente no tengo ni puta idea. Primero porque nunca hice un curso de fotografía, que es lo primero que te enseñaba. Yo todo lo que sé de fotografía, si sé algo, lo he aprendido haciendo cagadas fotográficas, ¿no? Y aprendiendo sobre errores y errores tras errores y viendo a unos maestros de la fotografía que me he ido encontrando por el camino, como Salgado, como Naswe, como Pérez, como otros grandes fotógrafos, viéndolos cómo trabajaban. A veces incluso me quedaba mirando antes que hacer fotografías. Yo llegaba hasta 12 horas sin hacer una fotografía viendo cómo trabajaba el gran fotógrafo Gil Pérez en Ayacucho, en Perú, porque me parecía que era más importante verle trabajar a él que hacer mis lamentables fotografías, ¿no? Es decir, yo nunca... De hecho, Castro Prieto jamás ha conseguido que yo entre en el laboratorio a ver el tiraje de una foto mía. Imaginaos, aquí hay fotos de 1,20 de lado, de 1,20 m, las fotos más grandes. Pues todavía no ha conseguido Juanma que yo me meta en su laboratorio a ver cómo tira una foto mía. Es que me aburre muchísimo. Rafael Sanz Lobato, que en paz descanse, decía que los fotógrafos auténticos eran aquellos que hacían la fotografía, el clic, hacían el revelado, hacían el tiraje y hacían todo. Y yo le decía, entonces yo soy una mierda de fotógrafo. Y dice, a ti te perdono porque vas a las guerras y ya vienes muy cansado. Tienes la suerte. Pero yo nunca he hecho, tampoco me interesa el retoque digital. Los retoques digitales se los doy a Juanma que me los haga. Y cuando le digo a Juan Carlos me dice, ¿vas a hacer una exposición? Digo, sí, pero, cuidado, esto lo tiene que copiar Juanma Castro Prieto. Por suerte él entiende lo que significa esto, económicamente también. Porque hay otros que dicen, pero eso va a ser muy caro. No sé qué, me da igual que sea caro, lo pagáis y ya está. Y además tenéis que pagar los escaneados que va a hacer él y los retoques los va a hacer él también. Con lo cual, preparar el cash. En el caso de Castro Prieto, solo el necio confunde el valor con el precio. Exactamente, tienes toda razón. Pero para mí ha sido, pues, yo lo que hago es, iba negativo, con una lupa señalando las fotos, lo llevaba a una tienda de Zaragoza que me hacen un precio de amigo, haciéndome los copiados en 11 por 18 en muy bajo precio, bueno, un precio competitivo, y luego las meto detrás una indicación para no perderme. Y esas fotografías luego yo voy reconstruyendo mis historias y voy quitando los sobrantes. Con todo de mi arma voy sacando fotografías de la edición final. Entonces esas fotografías se quedan en caja y cuando llega Gerardo a mi casa digo, toma, todo lo que no he publicado nunca. Y se tira ahí todos esos días. La verdad es que estaba de puta madre porque se levantaba, desayunaba, se bajaba a mi estudio, 4 horas de estudio, después decía, bueno, ¿ahora qué? Pues ahora comer, no sé, un solomillo, un buen vino, un buen café y luego bajaba otro rato y tal y cual. ¿Y ahora qué? Ahora cenar y no sé qué, no sé cuánto. O sea, bueno, fue un chollazo, ¿no? Que visto así me voy hasta yo. Casi, la posibilidad te vienes tú y hacemos... Pasa que no tengo la sensibilidad. Entonces, te decía todo esto porque esta es mi forma de trabajar, ¿no? Y verdaderamente ha sido muy provechoso y sobre todo ver el ojo de alguien que mira tu fotografía desde fuera. Yo he sido siempre muy celoso de mi intimidad. O sea, hasta hace dos proyectos, sin contar Desaparecidos y mi antología, el comisario era yo. Yo era el que seleccionaba mis fotos. Yo era el que organizaba mis trabajos. Si aquí estuviera mi editor, Leopoldo Blume, que ha editado todos mis libros, yo le mandaba una maqueta, le decía, si quieres cambiar algo, me tienes que demostrar que lo que vas a hacer es mejor. Me tienes que convencer. Yo doy mi trabajo hecho, porque, insisto, es muy difícil que alguien entienda un proyecto como los proyectos que yo hago, que puedo tardar 10 años, 12 años, 13 años, 6 años en hacerlo, ¿no? Entonces, él ha venido y a él le he dado toda la libertad. Le dije, haz lo que te dé la gana. Cuanto menos tiempo me da. Y estuve a punto de decirle, mira, ¿sabes qué vamos a hacer, Gerardo? El día 1 de diciembre voy al CEAR y me encuentro la sorpresa de que tú has sido el que has decidido todo, el libro, no sé qué, no sé cuánto. Y es verdad que él ha tenido muchas posibilidades de hacer conmigo lo que ha querido por primera vez en la vida de alguien, ¿no? Ha elegido la foto, la ha ordenado como ha querido. Yo vine aquí cuando estaba todo montado prácticamente, me di una vuelta, me fui y dije, bueno, ya vendré cuando esté todo montado. Y esto ha sido pues lo sorprendente de trabajar conmigo. No sé si volverá a ocurrir otra vez. Por eso es que, claro, yo conocía tu forma de trabajar, conocía lo meticuloso que es. Realmente él gestiona y tutela todos los procesos. No os imaginéis aquí donde le veis, no, le dejo a... Eso ha debido de sufrir una barbaridad. Él no nos lo quiere contar, pero al final lograremos que entremos en ese territorio, porque realmente él es una persona que
todo lo controla, porque lógicamente él, como él, no conoce nadie su trabajo, pero aparte que es un fotógrafo que sabe muy bien lo que quiere desde el minuto 1. Cuando os dice lo de cuando viene el Patronato de Cultura y le presenta a la concejala el proyecto y lo primero que exige no es cuánto voy a cobrar yo ni cuánto va a ser... No, yo si queréis hacerme la exposición solo pido 2 cosas. Que mis fotos se vean bien, Castro Prieto, y que el catálogo se haga en una empresa que a mí me dé garantía para que las imágenes salgan bien. Por tanto, es alguien que lo único que te está exigiendo es que su trabajo se vea decentemente. Por tanto, desde la Concejalía y del Patronato de Cultura fue fácil, entre comillas, decir, bueno, sabemos que no podemos llegar a lo que tienen otros museos, pero con cariño y con Castro Prieto, como bien sabéis, tenemos una gran relación y se puede negociar. Con amigos es más fácil negociar. Pero entonces lo que yo quería, aparte de contaros que él es una persona muy controladora, sí me sorprendió a mí que realmente no vino hasta el último momento. O sea, realmente el proceso de montaje de la exposición no lo siguió. Entonces a mí me gustaría preguntarte, porque él controla todo, ya os ha dicho que en todas sus exposiciones, si llegáis a ver cómo controla el proceso del catálogo, cómo controla todo el proceso de la fotografía, cómo controla Castro Prieto, que tal día a tal hora tenía que estar todo porque si no llegaba... O sea, ver a alguien en ese perfil que de pronto se libera y decide que otra persona gestione su fotografía como él quiera, entonces yo te vuelvo a insistir porque creo que es muy interesante en que nos cuentes, es que no quiere, es muy interesante que nos cuentes cómo recibes tú la primera vez que entras a la sala y ves la exposición por primera vez. Bueno, es que este es un espacio difícil de encontrar en No, pero habla de tus fotos. No, pues yo tengo tendencia a lagrimear mucho, aunque lo hago siempre en privado. Me gusta mostrarme los sentimientos, e incluso hay gente que me conoce que piensa que soy una persona con un corazón durísimo y es mentira. Pasa que si tengo que lagrimear me voy al cuarto de baño y lagrimeo sin que nadie me vea. Y si tengo que emocionarme, me emociono sin que nadie me vea, salvo excepcionalmente alguna vez que pierdo el control, pero eso es raro que me pase en mí. Pero en privado puedo... yo lloro cuando voy a ver películas, ¿no? Eso de llorar, y claro, estás llorando y está viendo a alguien al lado, estás así como diciendo, joder, que vaya, vengo de la puta guerra y de ver de todo y ahora aquí llorando como una magdalena, ¿no? O sea, yo lagrimeo mucho y a mí me hace lagrimear cosas que pueden sorprender, pero ver tu trabajo de tantos años y décadas bien expuesto, bien organizado, bien tratado, ¿no? Es como si se estuviese respetando no solamente la esencia de mi trabajo, sino la esencia y la vida y la dignidad de las personas que están ahí. O sea, yo trabajo con seres humanos que viven en la barrera, en la frontera entre la vida y la muerte, entre el dolor y el desastre. Personas que algunas de las cuales que están aquí en esta fotografía, si buscáramos hoy seguramente estarían muertas, murieron después. O sea, algunas personas que murieron después. Entonces, ver que estas fotografías aparecen bien tratadas, bien dignificadas, me llena me llena de satisfacción, no solamente por mi trabajo, que lo es. Yo soy, digamos, el protagonista, yo soy el referente, yo soy el que ha hecho esta fotografía. Los protagonistas son las víctimas, y que se les trate con respeto es muy importante, ¿no? Y esto hay que tenerlo en cuenta. Para mí la dignidad es lo que importa. La dignidad de las víctimas es lo que importa, y que en un centro de arte contemporáneo tú expongas tus condiciones, tratarme bien el material, que me haga el catálogo, el mejor catálogo, porque sabes que el catálogo va a ser el que va a resistir el paso del tiempo. La exposición el 5 de febrero se levanta y se va a otro sitio, y evidentemente, como hoy día con todos los utensilios, las cosas que tenemos digitales, podemos tenerlo, pues eso, ya está grabado, está en internet, se podrá ver dentro de 10, de 20 años. Yo estoy utilizando ahora material que hice hace 10 años en mis charlas, que la gente se queda muy sorprendida de cosas que se hicieron hace muchos años, pero realmente la exposición el 5 de febrero, ¡ping!, se levanta. Y nunca más se va a volver a ver aquí, se va a volver a ver en 2 sitios, en otro contexto, en otro lugar,
pero nunca igual que en el lugar iniciático. La exposición se hizo para este espacio. En el resto de los espacios, si sobra fotos, habrá que quitarla. Si falta espacio, habrá que quitar fotos, que no queda otro remedio. Y entonces es el momento en el que tú dices, hostia, pues hay fotografías, estoy pensando ahora, una de las fotos, muchas de estas fotografías nunca se han publicado. La señora esta, cuando yo hablé con ella, yo ese día, al día anterior, había cenado en Sarajevo con Arturo Pérez Reverte y con los actores Carmelo Gómez e Imanol Arias, a los que yo había acompañado en un viaje buscando los escenarios para grabar una película que luego fue, desde mi punto de vista, un fracaso desde el punto de vista fílmico, que es Territorio Comanche, ¿no? Una película muy bien protagonizada, pero muy mal realizada por el director Gerardo Herrero, que si me hubiera hecho un poco más de caso, posiblemente hubiera hecho una mejor película, ¿no? Pero bueno, yo recuerdo que había estado esa noche cenando con ellos, habíamos estado en una situación complicada, habíamos estado incluso en un sitio muy complicado con un buen amigo que luego mataron en Sierra Leona, Miguel Gil, y por la mañana temprano fui a esta zona, que era una zona extremadamente peligrosa durante la guerra, y me encontré esta mujer que salía de su casa. Me acerqué, vi que estaban todos los coches todavía destrozados, fui a hacer una fotografía y la mujer se me puso a llorar, a contarme, a hablarme. Yo además en ese momento llevaba traductor y aunque entiendo un poco el serbo-bosnio, serbo-croata, en aquel momento no entendía muy bien lo que me estaba contando, ¿no? Y al final me paré a un señor y le dije, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que llevaba meses sin salir a la calle y que hoy ha salido por fin a la calle. Y quiere salir a la calle porque quiere disfrutar de nuevo de su ciudad. Y se emocionó y se puso a llorar. O sea, yo sé qué pasó dentro de la historia. Yo sé qué estaba haciendo ese día cuando me encontré con ese señor, con el perro. Yo había estado entrando en todas esas ruinas con mucho cuidado, porque las ruinas estaban repletas de minas y evidentemente no quería llevarme un disgusto, pero estaba haciendo unas fotografías sobre la posguerra, quería hacer una fotografía de la destrucción. Si ahora vas a Mostar y eso ya no existe, ¿no? Existe una parte todavía, pero no toda, la avenida destrozada. Yo sé lo que pasaba ese día que fotografié a esa persona, a ese chico sin brazos. Eso es un centro ortopédico en Freetown, donde había 250 mutilados por amputaciones realizadas por niños soldados que yo incluso conocí y que asistí a su rehabilitación posteriormente. O sea, yo conozco no solamente la imagen por sí sola, conozco el contexto, conozco los olores, sé cómo olía tal sitio si realmente era un olor muy fuerte, sé que ocurría en aquella fotografía al final que se ven un montón de centenares de miles, decenas de miles de personas esperando en una cola en goma después del desastre de Ruanda, ¿no? O sea, sé lo que pasaba en cada fotografía y tengo mucha memoria gráfica y muy rara vez olvido lo que vi. Por eso ver las fotografías de aquí para mí significa activar mi memoria, activar mis recuerdos, activar mis dolores, activar los momentos graves y duros que he pasado y de alguna manera me compensa ver las cosas decentemente exhibidas. ¿Te ha gustado? Sí. Yo me gustaría que si tenéis alguna pregunta de lo que vamos hablando o queréis hacerle alguna pregunta a él sobre alguna fotografía o queréis que nos hable de algunas fotografías de las que vamos viendo, pues es el momento, ¿no? Sí. Espera, que te van a dar un micro, porque si no te dan un micro... Ya que tenemos tecnología, vamos a utilizarlo. Porque la primera vez que yo vi tu obra fue en Tabacalera. ¿En dónde? En Tabacalera. La verdad es que fue muy... para mí fue impactante, para mí y mi marido. Y te quería preguntar que la foto que tenéis detrás es la que nos hizo llorar a mi marido y a mí, porque me fue muy impactante como una persona, la persona que está sentada con el cigarro y el niño muerto y la insensibilidad del hombre que está, y me gustaría saber cómo viviste esa escena o cómo la fotografiaste y fuiste capaz además con, no sé. Bueno, la verdad es que la exposición de la Tabacalera fue el inicio de la itinerancia de la exposición del Premio Nacional de Fotografía. La Tabacalera era un lugar totalmente olvidado en Madrid. El Ministerio de Cultura quería rehabilitarlo, que darle una fuerza visual y me utilizaron como conejillo de indias. De hecho, su directora llegó 2 horas, nos citó allí en invierno, que hace un frío que pela, y llegó 2 horas tarde. Y yo casi me voy, estaba súper cabreado, casi me voy y no vuelvo.
Pero luego dije, joder, este sitio puede servir para mi exposición. Y luego, claro, esa entrada brutal con ese bombardeo sobre Sarajevo y luego todas las salas llenas de fotos y también de vídeos. Bueno, la exposición, por si a alguien le interesa, viendo esta, está en estos momentos casi entera en el Palacio del Infantado de Guadalajara. Estas cosas curiosas de tener aquí una exposición inicial y una que lleva 5 años dando vuelta, que está en Guadalajara. Si tienen tiempo, y el Infantado es un lugar bonito donde se casó Felipe II, y vale la pena verla también, porque compensa mucho todo ese trabajo y da una idea, una visión distinta a este trabajo, y van a ver cómo remarca mucho más estas imágenes por la forma que ha sido tratada por el comisario. Quizás a veces las fotografías se presentan y al no contar el contexto puede dar cabida a hacer una lectura equivocada. No es que sea una persona indiferente. Ese señor no era indiferente al cadáver. Ese señor ese día, eso era junio del 92, yo llevaba más o menos unos 8 días en Sarajevo. Para que se hagan una idea, el primer día que entré en Sarajevo, que fue el 6 de junio de 1992, sábado, cayeron 3.000 proyectiles sobre la ciudad. Realmente todavía no sé ni cómo estamos vivos. Y salí de Sarajevo 3 semanas después con 7 kilos menos. De la tensión, del estrés y de la falta de comida. Fue brutal ese viaje, ¿no? De hecho, cuando salí de Sarajevo dije, nunca más volvería a esta ciudad. Y luego volví 10 veces más. Acaban de matar a este chico, hacía más o menos unos 20 minutos, cuando nosotros llegamos. El chico estaba muerto en el mismo lugar donde un francotirador lo alcanzó. La verdad es que yo no sé qué hacía este chico con unos 20 años atravesando un lugar que todos sabíamos que era extremadamente peligroso. Yo creo que venía del frente, porque llevaba pues unas botas militares, llevaba una bolsa militar, venía del frente, le habían dado un permiso, vete a Sarajevo a ver a tu familia, y quizás para llegar antes había ido por zonas que eran extremadamente peligrosas. Le habían metido un balazo y le habían matado. Yo tengo la secuencia en la que este señor y otros 2 más lo tiran de él con mucho peligro. Un fotógrafo llamado Santiago Lyon, que trabajaba para P, un fotógrafo francés, estaba yo. Estábamos 3 fotógrafos allí, en una esquina, y estábamos escuchando los disparos de los francotiradores. Y sabíamos claramente que una de las cosas que hacían los francotiradores en Sarajevo era matar o herir, y cuando llegaban los equipos de emergencia volvían a disparar. O disparaban un mortero, esperaban unos minutos, y cuando veían que llegaban, porque tenían una gran visión, y esto lo descubrí al final de la guerra. Al final de la guerra, yendo a las zonas donde nos disparaban, me di cuenta de lo fácil que era que nos matasen. Lo comprendí después, muchos años después. Me di cuenta, fíjate tú lo fácil que hubiera sido que nos hubieran disparado de aquí, lo fácil que tenían la visión de la ciudad, porque la ciudad estaba metida en una olla y nosotros estábamos en el medio de la olla, y ellos estaban en posiciones estratégicas, en los cementerios que estaban más arriba, en los edificios más altos, y los tenían totalmente controlados. Entonces estaban disparando, y estos señores, arriesgando su vida, consiguieron arrastrar al chico hasta esta zona. Este señor, yo tengo la secuencia, le cacheó, encontró la documentación, miró su documentación, y al final uno de ellos se fue, porque no había teléfono, se fue andando hasta un sitio y llamó a los equipos de emergencia. Estaban esperando a los equipos de emergencia. Y ahí llevábamos como una media hora ya, cuando este señor pues se sentó y en una cena muy balcánica, muy de Sarajevo, se puso a fumar un cigarro. O sea, no era indiferencia. De hecho, había hecho un trabajo sublime. Era la realidad de la guerra, la muerte, la vida, la supervivencia, el desastre, ¿no? Estaban ahí todos juntos. Y la secuencia de las fotos funciona con media docena de fotos, ¿no? Al final estas fotos tienen mucha fuerza, pero hay que contarlo, porque al final, si no contextualizas las fotografías, puede dar... Sí. Por eso, no, yo solo explico por eso, porque como usted habla de indiferencia, la verdad es que el hombre, la indiferencia hubiera sido dejar el cadáver ahí, y hubiera sido lo más sano, dejarlo ahí y que luego de noche alguien se lo llevara, porque al fin y al cabo estaba muerto, ¿no? Porque en el momento en que ellos lo recogieron, se arriesgaban a que le volasen la cabeza también, ¿no? Y de hecho, en alguna ocasión ocurrió que gente que intentó intentó ayudar a alguien que estaba herido, al final acabó muriendo, y el herido se acabó salvando, ¿no? Hola, buenas.
Quería preguntarte, entendiendo que has vivido situaciones bastante duras en la guerra, en Sarajevo, Ponte mejor. vale, en todos los reportajes que he estado viendo a lo largo de la exposición, quería si nos podías decir cuál ha sido la fotografía a la que tú más aprecio tienes y cuál sería la que más dura para ti recuerdas o como experiencia. Mira, yo las fotografías que más aprecio son las que nunca se han publicado. Porque es como eso de un padre que tiene varios hijos, y el hijo más listo y el hijo menos listo, ¿no? El hijo más listo siempre tiene éxito y el hijo menos listo siempre queda un poco... Pues hay muchas fotografías que yo nunca he publicado, que están en mis negativos. Hay fotografías que, sin ser publicadas, han sido tan importantes como las publicadas, porque gracias al trabajo que he ido haciendo en las secuencias anteriores he llegado a esa fotografía. También hay fotografías que no he hecho. Tengo un gran cariño a las fotografías que no he hecho. Porque las fotografías que no he hecho es porque en un momento determinado, de gran tensión, ha aparecido la parte humana en vez de la parte robótica. He dejado de ser un robot y me he descentrado, he sentido el impacto de lo que estaba viendo, he sido incapaz de enfocar, me he puesto nervioso, incluso he sido incapaz de hacer un trabajo decente. Y cuando luego he reflexionado, en vez de decirme, qué gilipollas, has perdido una foto, he dicho, hostia, te felicito, chaval. Pues esta vez te mostraste humano y esto significa que todavía sientes en tu interior. Al final, las fotografías, hablar de las fotografías más conocidas, están ahí, todo el mundo las conoce, tienen importancia, pero yo soy muy partidario de hablar mucho del trabajo que no se conoce. De hecho, cuando hago talleres, como decía antes, me tiro 5 horas hablando del proyecto Desaparecidos para que la gente entienda bien lo difícil que es encontrar el hilo narrativo de una historia. Para mí lo difícil es contar cómo yo narro una historia. ¿Cómo narro una historia sobre los desaparecidos cuando el desaparecido no está? Cuando el protagonista no está. Y si está en forma de restos humanos. Los restos humanos se parecen muchos, salvo si eres un antropólogo forense que claramente te dice que todos los restos son distintos. Pero para ti todos los esqueletos son iguales, todos los dientes de los esqueletos son iguales y los restos de los restos humanos son muy parecidos o iguales, ¿no? Entonces, ¿por qué yo cuento de esta manera? Porque muchas de las fotografías que se han publicado han sido gracias a las fotografías que no se han publicado. El trabajo de documentación te obliga a hacer muchas veces un esfuerzo tremendo que al final, en la síntesis final, en la decisión que tomas para elegir las fotografías, digamos, te enfrentas a muchas situaciones personales complicadas, tienes que elegir y en las selecciones pues tienes que dejar fotografías olvidadas y da mucha pena. Yo sé que aquí hay fotografías que, como decía hace un momento, la fotografía de Coso, pero hay otras fotografías que no entiendo cómo yo no las incluí en los libros originales. Pero por otra parte, eso me hace más humano, ¿no? Luego llega el CEAR, llega Gerardo Mosquera y tiene fotografías para elegir. Si hubiera sido perfecto en la elección, pues seguramente en los descartes, en los sobrantes habría menos fotografías sorprendentes, frescas, ¿no? Perdonar, es que creo que le hace falta agua. Y entonces, ¿A quién? A ti. ¿Sí? ¿Tienes ahí? Perfecto. No, es que no veía la botellita y estaba preocupado porque... Sí, quería agradecerte, pues eso, la muestra de fotografías que has hecho, ¿no? Para plasmar estas realidades, ¿no? de lo que has vivido y de lo que has visto. También quería agradecer, porque tuve la oportunidad de venir el otro día a ver la exposición y disfrutar de la visita guiada, ¿no? Lo bien explicada que nos la hicieron, ¿no? Y lo que me surgía, bueno, aparte de que me removió por dentro, ¿no? Muchas de las fotografías que vi en la exposición, ¿no? Quería preguntarte si no, porque a mí me surgía una contradicción, ¿no? De ver esa, aunque la exposición se llama Vida, ¿no? De ver esa muestra de las personas en la fotografía, pero también pensar que con la fotografía se le está robando algo de su alma, ¿no? No sé si esa contradicción te ha surgido cuando decides exponer o elegir estas fotografías para la exposición y si
por esa razón hay algunas otras fotografías que no forman parte de esta o de otras exposiciones. Bueno, cuando se trabaja en zonas de conflicto con personas que sufren, hay que ser muy cuidadoso a la hora de tratarlos, ¿no? Tú no puedes ser un maltratador más. Están siendo maltratados por los que bombardean, por los que matan, por los que violan, por la indiferencia generalizada. Eso es una forma de maltrato, ¿no? Entonces llegas tú allí con tu puta cámara, tu puto boli, tu puta televisión, tu puto rollo patatero y preocupado por hacer una gran crónica, dar muy bien en la tele, dar muy bien en la radio y hacer un fotón. Y te crees que tienes todo el derecho a tratar a la gente como si fuera una mierda, ¿no? Entonces yo, sinceramente, tengo 57 años y cada mañana me levanto y me miro al espejo. El día que me tenga que llamar hijo de puta, dejaré de hacer este trabajo. Y hasta el momento no lo he conseguido todavía. Y eso que he estado en situaciones muy lamentables, ¿no? Con situaciones muy tremendas en las que tú mismo como ser humano estás muy afectado por lo que estás viendo y puedes incluso cometer errores, ¿no? Entonces yo intento acercarme a la gente con la dignidad que se merece. Por ejemplo, si tengo que tomar fotografías en un cementerio, porque va a haber entierros, esto pasaba en Sarajevo, mi forma de trabajar era, yo me iba antes, una hora antes. Cuando empezaban a llegar los familiares de los muertos que iban a enterrar, me acercaba a los familiares, me presentaba. Decía, yo soy un fotógrafo extranjero que estoy aquí documentando este desastre y me gustaría fotografiar la ceremonia, pero yo no quiero importunarles, no quiero molestarles. Imaginaros, estáis enterrando a vuestro padre, a vuestra madre, a vuestro hijo y que aparece un cabrón con una cámara fotográfica, ¿no? Pues casi como para pegarle 2 hostias, ¿no? Entonces hay que acercarse, la atención, lo hago, te acercas. No obstante, incluso aunque tengas el permiso no es un cheque en blanco. Tú no puedes llegar allí y convertirte tú en el quiero este encuadre y empujar a la gente y meterte en medio de la gente. Tienes que buscar, si no haces una foto mejor, la haces peor. Pero tienes que buscar el lugar específico que es para ti. Si no puedes utilizar un gran angular, te pones con un teles corto a una distancia prudencial para no molestar. Eso es lo que yo he hecho siempre. Cuando hago una historia personalizada, tengo que ir a visitar a la casa y estar con una persona porque estoy haciendo un seguimiento varios días, pues primero le cuento por qué estoy allí. Le pido el permiso. Cuando tengo el permiso, insisto, el permiso no es un cheque en blanco. Le pido un poco que hacemos una especie de croquis de trabajo, de guión de trabajo. ¿A qué hora te levantas? ¿Qué haces? Le pido que me deje entrar en su casa cuando yo considere conveniente. No me gusta ir con horarios prefabricados porque no quiero que haya nada preparado, ¿no? Y voy trabajando, me voy acercando. Y cuando veo que hay una fotografía, por ejemplo, yo estoy con una mujer mutilada en África y esa mujer va a dar de mamá a su hijo. En África se saca uno un pecho con una naturalidad increíble y no va a molestar que tú estés mirando. Pero si estás en Camboya y la chica, la madre, se tiene que sacar el pecho, sí que le va a molestar que le mires. Entonces, si tú estás en Camboya, tienes que saber que un testigo extraño a un momento tan íntimo como es el dar de mamar a un hijo, pues es preferible no molestar. Y en cambio en África, pues sabes claramente que no hay ningún problema. Entonces tú tienes que saber también las costumbres, qué ocurre. No puedes, si llegas a yo he estado trabajando en los últimos 6 años con mujeres y niñas en Afganistán. A muchas de ellas me hubiera gustado besarlas, abrazarlas y conmovido por lo que estaba viendo. Pero tú no puedes darle la mano a una mujer si no te da la mano ya antes. En Afganistán, el 99% de los casos que yo he documentado no he podido ni acercarme a 1 metro de esta persona. Lo máximo que me he acercado ha sido con la cámara a hacer la fotografía. Tienes que respetar mucho las costumbres, el comportamiento. Tienes que intentar no ser, insisto, un maltratador más. Tu foto no es lo más importante. Tu historia puede mejorar la perspectiva, puede mejorar el documento, pero no es un cheque en blanco, ¿no? Esta ha sido siempre mi forma de trabajar. Y bueno, hasta el momento, insisto, me he ido avanzando sin cabrearme conmigo mismo, ¿no? Y soy bastante crítico con estas cosas, ¿no? He visto momentos en situaciones muy duras, Kosovo, por ejemplo, el comportamiento de camarógrafos, fotógrafos y periodistas era una vergüenza generalizada, porque trabajaban como si ellos fueran las estrellas. He visto gente haciendo entradillas en situaciones en las que eran vergonzosas, ¿no? Buscando el impacto mediático sin mirar exactamente lo que ocurría. Tienes que también tratar a la gente con respeto. Yo he trabajado con una niña, Sofía Alface Fumo, que perdió las 2 piernas y yo la he visto muchas veces
cuando se quita las prótesis, pues se queda en bragas. Yo nunca le he fotografiado en bragas, nunca. Y cuando he estado con ella y se quita las prótesis, pues incluso me he apartado para no molestarla, desde que era una niña incluso, ahora que es una mujer. Hay que tratar a la gente con el respeto que se merece. Y esa es la mejor forma de tratar a la gente para no sentirte luego cabreado contigo. En cuanto a si le arrancas el alma, en algunas sociedades, en algunos grupos, étnicos, lo de quitarle el alma a través de la fotografía, bueno, no sé si hoy día todavía continúa, porque hoy día todo el mundo hace fotos por todas partes. He encontrado indígenas en los sitios más raros con una cámara fotográfica, ¿no? Pues hoy día todo ha cambiado muchísimo, ¿no? Pero es verdad que las costumbres de cada lugar al que vas tienes que conocerlas muy bien para no meter la pata. Hola, buenas tardes. Dos preguntas fáciles. Una es, ¿cómo es ser un fotoperiodista de guerra? ¿Y qué hace para sobrevivir mentalmente? Me imagino, afortunadamente no he estado nunca en una guerra, no sé lo que es. Y viendo todas estas fotos, pues bueno, es bastante impactante, ¿no? De pensar que una persona está ahí en medio, que afortunadamente sabe que luego puede volver a casa, ¿no? Pero con todo lo que usted ha vivido y todo lo que ha visto, ¿cuál es el trabajo o de qué forma sobrevive psicológicamente para evitar pues que todo esto le afecte? Bueno, un fotoperiodista de guerra es una persona que mide 2 metros de altura, que tiene 100 kilos y unos bíceps así de grandes, una especie de Rambo que es imposible de derribar, además es guapísimo, ¿no? Y encima se mete en la cama con todas las mujeres guapísimas. Y una corresponsal de guerra es exactamente lo mismo, una mujer de 1,90 con un cuerpazo de puta madre que se liga a todos los tíos. O sea, yo soy la antítesis del fotógrafo de guerra, ¿no? Es decir, si usted me mira por la calle, pues ahora mismo con un poquito de estómago, se descojona de risa, ¿no? En mi vida me han parado en la calle, salvo si me conoce la gente, para decirme, oiga, ¿usted es un fotógrafo de guerra? Porque tiene toda la pinta. O sea, soy, persona normal y corriente, mido 1,72 creo que mido 1,71 en realidad, pero si me pongo un centímetro más. Una persona normal y corriente, que si tengo algo, digamos, sobresaliente, es mi capacidad, mi creencia en este oficio, mi capacidad de trabajo. Yo trabajo 24 horas al día, 365 días al año. Yo, incluso cuando duermo y sueño, soy periodista. Cuando me levanto soy periodista y cuando me acuesto soy periodista. Y seré periodista desde la cuna, mis 14 años, que fue cuando yo decidí ser periodista, hasta la tumba, a los 103 años, que voy a morir. Es decir, soy la antítesis del periodista, o sea, se lo juro, ¿no? A veces cuando me he encontrado películas americanas que ves a unos tipos pegando saltos por encima de los tejados de las casas, fotógrafos de guerra y tal y cual, me descojono de risa. Porque cuando sirvan las putas balas, lo mejor es guarnecerte en el sitio más cuidado. Cuando caen bombas de 250 kilos sobre una ciudad como era Alepo, o anteriormente en Sarajevo, o en Bukovo y tal y cual, donde yo he estado, o en Bagdad, o en Kabul, lo mejor es esperar a que se vayan los putos aviones y salir a la calle cuando haya la seguridad de que no te vayan a matar. Y cuando hay francotiradores o hay gente con muchas ganas de disparar, lo mejor es protegerte. Correr por ahí, correr por encima, en mi vida lo he visto. Luego, te juro de verdad que nunca en mi vida he ligado en zona de conflicto. O sea, debe ser verdaderamente un desastre. Luego sí, la verdad es que he ligado más cuando estaba trabajando de camarero en una playa, sí que ligaba, ¿no? Porque además está en una playa, pero en una zona de conflicto imposible. Es decir, la antítesis del periodista peliculero. Además, a mí me molestan mucho los fotógrafos y los periodistas que hablan más de ellos, de lo que les pasa a ellos, que de lo que pasa sobre el terreno. Mi profesión está repleta de gente que habla mucho de sí mismo. Y sorprendentemente, el que más hablas es el que menos tiene cosas que contar. Estoy harto de ver gente que no ha ido ni a los años de la guerra y ya empieza a contar su película como si fuera la hostia. Yo es que soy corresponsal de guerra. A mí el título de corresponsal de guerra me molesta muchísimo. Me niego a que me llamen corresponsal de guerra, fotógrafo de guerra, periodista de guerra.
y posiblemente soy uno de los pocos periodistas en España que, aunque sea autodenominada periodista de guerra, fotógrafo de guerra, a nadie le molestaría, nadie lo cuestionaría, ¿no? Pero no me gusta. Me parece como una etiqueta que me molesta muchísimo, ¿no? ¿Cómo se sobrevive a este tipo de situaciones? Mire, para mí el peor momento de una guerra, de una cobertura, es darle al cero en el ascensor de mi casa. Yo vivo en Zaragoza, en un cuarto piso, 92 metros cuadrados, creo, según en las escrituras. Ahora que hace un frío que te cagas en Zaragoza, tengo calefacción asegurada. Cuando hace el puto calor del verano tengo fresquito. Si viene usted a mi casa, como vino Gerardo Mosquera, tengo al menos 2 tipos diferentes de cerveza, con alcohol, una sin alcohol, y variadas bebidas que pueden mezclarse con cubatas, o incluso tengo algunos roles por ahí guardados de buena etiquetado, por si vienes algún día, Juan Carlos, ¿no? Sobre todo guatemaltecos, que son los mejores del mundo. Tengo una mujer con la que llevo 32 años, sorprendentemente. La verdad es que yo me he sorprendido que me haya aguantado, y tengo un hijo de 18 años. ¿Qué coño se me ha perdido a mí en la guerra? Cuando le doy al cero al ascensor de mi casa, tengo que bajar con 60 kilos de peso, 20 y tantos kilos de ropa y de mudas, más 20 y tantos kilos de cámaras y película, porque todavía sigo utilizando película para algunos trabajos, chaleco antibalas, un casco, teléfono satélite, me meto en un taxi, me llevo a una parada de autobuses, cojo un autobús nocturno, estoy 4 horas hasta Madrid pegando cabezadas por las curvas, llegas a un aeropuerto, tienes que pasar no sé qué, llegas a otro aeropuerto, y cuando ya has acabado el puto viaje, llegas al medio del desastre. ¿Qué se me ha perdido a mí? Por eso lo más difícil es hacer esto. Pero lo quiero hacer porque realmente creo en lo que hago. Creo que esto es un oficio que dura 24 horas al día, que tengo la total seguridad 100% de que me ha mejorado como persona, me ha hecho mejor persona. Conocer la violencia, la brutalidad, el ser la persona que se convierte en un degenerado de la violencia cuando todo se desmorona, como son los seres humanos, me ha hecho mejor persona. Me ha hecho tener una conciencia mejor de la solidaridad y otras cualidades. Y al final uno acaba acumulando una especie de mochila de dolor invisible que nadie ve, pero cuyo peso yo conozco muy bien. Porque algo de ti muere para siempre en cada cobertura. Nunca he ido al psicólogo ni al psiquiatra, a pesar de que he sufrido estrés postraumático. Nunca he sido herido, a pesar de que mis mejores amigos están muertos, heridos, han perdido 2 piernas, una pierna. Algunos han tenido que dejar esta profesión porque estaban hartos de sufrir, pero yo nunca he sido herido, nunca me ha tocado ni siquiera una minúscula esquirla en mi cuerpo, sigue en mi chaleco, pero sí, nunca en mi cuerpo. Y a pesar de todo esto, pues sigo creyendo que es importante documentar lo que ocurre en el mundo, porque tengo muy claro también que un conflicto sin documentar sería todavía un conflicto más brutal de lo de que por sí son ya los conflictos. Si documentando los conflictos con periodistas y con gente, fotógrafos, camarógrafos, periodistas literarios al frente contando lo que pasa lo que pasa, ¿qué pasaría si no estuviéramos presentes? Y bueno, y esto es un poco lo que le puedo contestar, ¿no? Creo en este oficio, no creo en cómo se muestra el periodismo en España. Creo que en España tenemos un problema gravísimo con el periodismo, porque para mí el periodismo es tan importante como la sanidad y la educación. Y una sociedad sin buena sanidad, sin buena educación, es una sociedad fracasada. Y una sociedad sin buen periodismo, como la sociedad española, es una sociedad fracasada. Estoy harto de empresarios de la comunicación que se comportan vergonzosamente, que lo único que les interesa es ganar millones y millones de euros, se llame Cebrián, se llame el dueño o el consejero delegado de Unión Editorial que da El Mundo, o el de Vocento, o el de aquí o el de allá. Pero sigo creyendo que hay gente que se la juega, que trabaja decentemente y que sigue creyendo en este oficio. Aunque también entiendo que el público esté encabronado totalmente con la prensa por su comportamiento vergonzoso, en general. Tenía otra pregunta. Sí. Comentaste antes el tema de disparar
el momento en el que tienes que hacer el disparo de la foto y pasar de robot a humano, ¿cómo eres capaz de, viendo situaciones tan brutales, tan duras, qué se siente al decir, tengo que hacer la foto o tengo que ir a ayudar a esa persona? Si yo te dijera que lo primero es ayudar a una persona, tú dirías, joder, Gervasio es, vamos, la hostia. Si yo te dijera que lo primero es hacer la foto, diría, Gervasio es un hijo de puta. No te lo voy a decir. En cada ocasión yo actuaré según mi criterio, según mi nivel o mi actitud moral. Insisto, a mis 57 años todavía no me tiene que llamar hijo de puta. Y trabajo con compañeros, algunos de ellos han muerto ya, en zonas de conflicto, que tampoco se han llamado hijo de puta porque han actuado decentemente en toda ocasión. A veces podemos creer que lo más importante es ayudar, pero a veces ayudar lo único que hacemos es fastidiarla, ¿no? Porque en los conflictos hay bombas, hay heridos, hay muertos, hay equipos de emergencia, hay personas muy preparadas que se mueven de un lado para otro. Ahora mismo en Siria están los cascos blancos que actúan con una rapidez inusitada, que además son personal médico o paramédico, que cuando llega a los sitios pues va a actuar evidentemente con más seriedad de la que yo pueda actuar. Responderte sería muy fácil si me quisiera pegar un farol contigo, pero como no quiero operar, pues tú piensa qué harías o qué podrías hacer, ¿no? Pero insisto, por tener una especie de atajo, todavía no me he tenido que llamar hijo de puta nunca. Hola, buenas noches. Mi pregunta sería, ¿cómo crees que nos podemos informar sobre una guerra o conflicto detrás de tanta manipulación informativa que hay en los medios? Y después otra pregunta es si te han censurado alguna vez alguna foto o algo. Bueno, la manipulación informativa de los conflictos, la manipulación informativa de lo que pasa al lado de tu casa. O sea, es decir, no hace falta que sea un conflicto para que te manipulen. De hecho, casi siempre la información que viene de lejos está menos manipulada que la información que se genera cerca. Yo siempre digo que es más peligroso ser un periodista local que un periodista de conflicto. A mí en un conflicto me pueden pasar cosas vinculadas al conflicto y la brutalidad del conflicto, pero donde me pueden cortar el cuello, periodísticamente hablando, es al lado de mi casa. Imaginaros, si yo pongo Gaddafi, cuando estaba vivo, o Saddam Hussein, es un asesino, es un criminal. Esto no me lo toca a nadie. Pero imaginaos que yo ahora pongo, no ahora, que está de moda, sino hace 6 o 7 años, 8 años. ¿Cómo se llama este cabrón de Caja Madrid? No. Blesa. Imagínate que yo pongo en el 2008-2009 en El País, o en El Mundo, o en ABC, o en La Razón. Blesa es un corrupto. Me cortan los huevos directamente. Porque Blesa está poniendo un montón de pasta de publicidad y está silenciando potenciales investigaciones sobre su comportamiento. O sea, hoy de Blesa todo el mundo huye. Yo recuerdo cuando a Blesa todo el mundo le hacía la ola. Como estamos entre adultos, no hay menores, ¿no? Cuando todo el mundo se la chupaba directamente. En esta puta ciudad. Perdón, en Madrid, que estamos en Fuenlabrada. Esto es Fuenlabrada, que es distinto. En Madrid, todo el mundo se la chupaba. Por decirlo barrebajeramente hablando. Y ahora todo el mundo lo que hace es, de las fotos que hiciste con Blesa, cortar a Blesa para que no salga. Disculpen, ¿de qué van? En el 2008 y el 2009 nadie sabía lo que estaba pasando con la banca española, con las cajas de ahorros, incluida Bankia. Bueno, Bankia no, Caja Madrid, que se llamó Bankia después, o la CAN, o las cajas de ahorros gallegas, o la caja de la Castilla-La Mancha. ¿Nadie se acuerda de lo que pasaba? ¿Por qué nadie investigaba? Si en las secciones de economía de los periódicos hay periodistas magníficos de economía. Todo el mundo lo sabía, pero todo el mundo se callaba. O sea, si tú en aquel momento hubieras dicho, disculpen, yo este diario denuncia a este sinvergüenza de Blesa, o me voy a este diario, te abren la puerta y te vas. De hecho, algunos periodistas han tenido que marchar de los diarios bajo Eres, gracias a que eran unos tocahuevos en los diarios. O sea, es más fácil que te jodan aquí por una información de aquí
que te jodan allá por la información de allá. Evidentemente porque allá el interés de allá es mucho menor y la influencia es mucho menor. Eso hay que quede claro. Donde cortan las cabezas en la prensa española es en las secciones locales, pero cabezas sin contemplaciones. Para ejercer periodismo internacional de conflicto te pueden pegar un tiro, no te digo que no. De hecho, insisto, tengo varios de mis mejores amigos muertos, pero no por el hecho de que tú seas el objetivo, sino porque estabas por allí. ¿Y la segunda pregunta era? ¿Censurado alguna vez? No, porque trabajaba en internacional. Porque Gaddafi es un asesino o Karzai, el presidente de Afganistán, es un corrupto, se puede publicar. Lo que no se puede publicar es Botín es un corrupto. El otro día, no sé si tuviste ocasión de ver la entrevista que le hizo Jordi Évole a este maravilloso ser humano de la comunicación llamado Cebrián, ¿no? Y cuando le recuerda a Jordi Évole que el día que se murió el señor Botín, el diario El País le dedicó 14 páginas, 14 mamadas directas, ¿no? Obviando que este señor, entre otras cosas, había recibido una multa de 200 millones de euros por tener 2.000 millones de euros en paraísos fiscales. Y le dijo, ¿usted cree que no había nada que criticarle? Bueno, lo que se le olvidó a Jordi Évole es decir que todos los medios de comunicación hicieron lo mismo, incluida La Sexta, ¿no? O que incluso La Sexta, su medio. Yo tengo muy buena amistad con Jordi, lo tengo mucho cariño y es un tío que hace las cosas o intenta hacerlas lo mejor posible. La Sexta o el Diario Público, que también era una operación conjunta del señor Zapatero, se olvidó de recordar que Zapatero se duplicó la venta de armas españolas. Se duplicó la venta de armas españolas. No me gustaría tener que pedirles que me repitan la tabla del 6, porque me imagino que la recordarán. Sextuplicar es aplicar la tabla del 6. En este caso, vendíamos 400 millones con Aznar de euros en armas y acabamos vendiendo 2.400 millones en diciembre del 2011 con el señor Zapatero. 400 a 2.400, 4 por 6, 24. La tabla del 6. Sextuplicar. Ni Público ni La Sexta hablaban de estos temas, porque no estaban en la agenda de Zapatero. O sea, esto es lo que ha pasado en este país. O sea, la manipulación mediática tiene mucho que ver con los intereses estructurales de los medios de comunicación, con los partidos políticos y con los intereses económicos. Cuando mi partido favorito está en el poder, ¡ping!, me callo. Cuando mi partido favorito está en la oposición, me da un ataque de bravura periodística. Y pasa de forma generalizada, en Prisa, en Unión Editorial, en Vocento, en Antena 3, en Telecinco, en La Sexta, en La Cuarta, en Televisión Española, por supuesto, en todas partes. Pero a mí nunca me han censurado porque nunca he hecho información local. Si hubiera hecho información local con una cierta intensidad y con una cierta actitud crítica, no solamente me hubieran censurado, sino que me hubieran degollado, periodísticamente hablando. Porque además nunca te matan. Te degollan solamente un poquito, pero nunca te matan. Te aprietan, pero nunca te matan. Te echan, pero nunca te matan. ¿Alguna pregunta más? Por cierto, el catálogo es magnífico y su precio magnífico. Es acojonante. Si no los compran ustedes, me los voy a llevar yo todos. Claro, pagar 13 euros por un catálogo que debería costar 40, o sea que yo no lo digo, no lo hago para los que textos claro, son como maravillosos, ustedes, de verdad. los textos, no lo, pero le voy a poner un eslogan: regalen vida estas Navidades. Regalen vida, coño, regárselo. Tendrán un montón de amigos que son esto, regalen vida. Yo se lo dedico, joder. No se lleva nada por ello, de verdad. No me llevo nada. Lo hace gratis. Gratis. Es que estoy alucinado porque aquí tienen unos precios muy competitivos. Bueno, competitivos no, unos precios que... No, hombre, que promocionamos, no vendemos. Por eso. Dígame usted. Hola. Bueno, lo primero, darle la enhorabuena por esta exposición y por otras que he podido disfrutar. Y en segundo lugar, es que al hilo de lo que estaba hablando hace un momento, quería darle la enhorabuena porque en su momento, al recibir usted el premio Ortega y Gasset, tuve la oportunidad de leer el discurso que usted pronunció, que no tenía desperdicio. Usted terminaba diciendo, por un lado, ponía de manifiesto que todos los gobiernos, sin excepción, españoles, habían vendido armas a países que estaban en conflicto. Y terminaba diciendo que, siguiendo la voz, un poco lo que decía Martin Luther King, que tenía un sueño, y era que por fin un presidente de un gobierno español tenga las agallas suficientes para poner fin al silencioso mercadeo
de las armas que convierten a nuestro país, nos guste o no, en un exportador de la muerte. Quisiera saber si su sueño se ha cumplido, pasado 8 años desde este discurso. Ni mucho menos se ha cumplido. Al contrario, se pasaron el discurso por el arco directamente. A pesar de que estaba presente, solamente faltaba Zapatero, que para su suerte no vino, porque le juro, que tenía preparado una frase que lo iba a fulminar en público, ¿no? En ese momento, 2008, mayo 7, que fue cuando se me entregó el premio Ortega y Gasset, hice ese discurso que duró 3 minutos 50 segundos, cronometrado. ¿Entendéis lo que digo yo? Metódico. No, es que no, ¿sabe cuál es el problema? Que es que el protocolo decía que solamente había que hablar 1 minuto y yo me pasé 400%, porque leí casi en 4 minutos. La tabla del 4. Entonces, la tabla del 4. Entonces, para dejarlo un poquito menos, me bajé 10 segundos y dije, mira, que no voy a hablar más que 3,50, ¿no? Pero el protocolo decía, el premiado se dirigirá al público para dar las gracias. Yo lo hice en los 2 primeros párrafos, fui muy cuidadoso, durante 1 minuto. Y yo me pasé 4. Menos mal que la persona que dirigía el acto, Ángel Barceló, a la que le dije, oye, yo tengo un poquito más de texto, me dijo, tú dices lo que te dé la gana que te voy a cortar. Pues nada. Bueno, en ese momento Zapatero, este apóstol de la no violencia que había ganado las elecciones del 2004 contra la guerra de Irak, que nos sacó de la guerra de Irak, y que no hay una persona que haya instrumentalizado o usado. Y cuando yo hablo de usar, utilizo la forma en que los niños soldados sierraleoneses utilizaban la palabra usar para hablar de las mujeres que violaban. Usar. Es decir, violar la palabra paz, como el señor Zapatero, pasar de vender, insisto, en el 2008 estábamos vendiendo 925 millones de euros en armas. Ya habíamos duplicado, más de duplicar, lo que había dejado el señor Aznar, que por supuesto había duplicado lo que había vendido el señor Felipe González, que por supuesto había duplicado lo que había vendido el señor anterior, el señor Adolfo Suárez y el señor López Costello. Y les podía contar unas anécdotas muy sabrosas del gobierno socialista de Felipe González sobre el tema de armas, muy sabrosas. Pero en aquellos tiempos por lo menos había una prensa más crítica y aparecieron en la prensa. Bueno, estamos hablando de los 80, ¿no? Madre mía. Bueno, entonces, si este discurso hubiera servido para algo, pues en vez de sextuplicar la venta de armas españoles, en el 2011, en vez de vender 900, hubiéramos seguido vendiendo 800, 400, y en cambio pasamos a 2.400. Les importa un carajo lo que digas. Digo que sean del PSOE, que del PP, que de Izquierda Unida, da igual. Les da igual. Les da igual. Al punto de que hoy día vendemos ya 4.000 millones de euros en armas. Es el único que hemos crecido en los últimos años de la crisis. Vendíamos 400 millones en el 2004, vendemos 4.000 millones en el 2015. Son cifras del 2014, mejor dicho. En 10 años, 10 veces más. Es el único que hemos crecido en vender armas, violando sistemáticamente la ley de control de armas aprobada por el Parlamento español en diciembre del 2007. Para más INRI, para más cachondeo, para más cinismo e hipocresía, tenemos una ley de control de armas que nos dicen no podemos vender armas a países en guerra. Y vendemos armas a países en guerra. No podemos vender armas a países que violen los derechos humanos y vendemos armas a países que violan los derechos humanos. No podemos vender armas a países que triangulen con las armas. Es decir, tú se la vendes a un país como Bulgaria o Rumanía y aparecen en los campos de batalla de África. No podemos venderlo, pero lo vendemos. No podemos vender armas a países que puedan utilizar las armas contra su propia población, su gobierno, y lo vendemos. Incluso vendemos a Marruecos contra los saharauis o a los israelíes contra los palestinos. Nos reímos de todo. Y en esa comisión de defensa hay miembros de todos los partidos políticos. Y algunas veces les digo a algunos miembros de la supuesta izquierda de este país, que brilla por su ausencia, no se os cae la cara de vergüenza estar en una puta comisión de defensa, bajaros los pantalones ante el poder militar y el poder industrial, porque el tema de armas se dirige desde el Ministerio de Industria. Es que es un cachondeo. Es un puto cachondeo. ¿Nos da vergüenza? Es que, claro, es una comisión de defensa en donde todo lo que se valora es secreto. Secreto si se hacen las cosas decentemente. Si las cosas se violan la ley, tendrás que levantar el brazo y decir esto es una ilegalidad y yo la voy a denunciar. No es que si no me echan de la comisión, pues te echan a la mierda, pero lo denuncias. Es un cachondeo y se lo pasan todo por donde les da la gana. Insisto. Yo recuerdo cuando hice este discurso... Cuando acabó el discurso se montó una bastante gorda, ¿no? Porque no solamente hubo aplausos, sino hubo víctores. Y yo, claro, yo estaba enfrente tenía a la vicepresidenta del Gobierno con una carita
Y entonces era la señora de la Vega, con una carita. Y tengo mi hijo pues en aquel momento estaba muy enamorado de su padre, hoy menos, pero ya tiene 18 años, pero tenía 10 y me dijo, papá, preséntame a la vicepresidenta del gobierno, porque claro, mi hijo dijo, mi padre es tan importante y tuve que presentarle a la vicepresidenta del gobierno después del mantecado que le di, ¿no? Y claro, fue como muy sorprendente, ¿no? También decirles que el señor que el otro día entrevistó el señor Jordi Évole, el señor Cebrián, que era el grupo Prisa el que daba el premio, me trató con mucho cariño, tengo que reconocerlo, me trató muy bien, le encantó mi discurso, evidentemente porque no me refería al grupo Prisa, porque si me hubiera referido al grupo Prisa, por aquí le hubiera gustado mi discurso. Pero bueno, es lo que pasa. No obstante, le tengo que decir lo siguiente, yo desde el año 94 que me dieron mi primer premio, la Asociación de la Prensa de Aragón, que para mí es un premio muy importante porque en aquel momento yo era un desconocido, siempre he hecho discursos en esa línea. Discursos bastante duros, nunca me he cortado y he aprovechado este tipo de lugares para cantar las 40, educadamente. Y ya le pongo un ejemplo último. Cuando ese acto acabó, pues hubo un alto cargo del gobierno socialista que se me acercó para reñirme. Les encanta reñir a estos gilipollas, ¿no? Da igual que sea, hablo del Partido Socialista como tal. Me vino, además era un tío que yo conocía, y me dijo que me había pasado 3 pueblos. Y estaba con 2 diputadas del PSOE que me habían felicitado. De hecho, a una ya le había dicho, no me felicites, mañana llamo a Zapatero para decirle que siente vergüenza ajena de las decisiones de tu partido, ¿no? Y el tipo me dijo, es que estás pasado, pues esto es un acto protocolario, bla, 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 la gilipollez de siempre. Y yo le dije, ¿qué me he pasado? Yo iba con mi trajecito, mi corbata, acaba de llegar de Irak, 6 kilos menos, estaba guapísimo, con mejor color de cara, maravilloso, estaba en mi mejor momento. Y le dije, no me he pasado. Te voy a decir qué hubiera sido pasarme. Saqué mi discurso del bolsillo, se lo rompí delante de las narices y le dije, pasarme hubiera sido romper el discurso delante de todo el mundo y llamaros hijos de puta. Eso hubiera sido pasarme. Y no lo he hecho, tíos. Usted ha leído el discurso. Vamos, parezco una hermanita de la caridad. Sí que les digo varias cosas, pero con una educación, con un equilibrio. Soy Santa Teresa de Jesús, a mi lado, es una radical. Sí. Bueno, buenas tardes. Yo tengo 2 preguntas, aunque la segunda va un poco unida a la primera. Cuando vas a un conflicto, bueno, tú tienes proyectos que dices que tienes de varios años, que continúas incluso, pero cuando vas a un conflicto, surge un conflicto y tienes que ir, dices que das al botón 0, bajas con todos los kilos de equipaje, con todas las cosas, pero ¿cómo te planteas qué vas a hacer allí, ¿no? Porque, claro, hemos visto las películas, hemos visto lo poco que se ve en la prensa, en las noticias, y yo no sé si allí tenéis territorios delimitados para que la prensa se mueva, por lógica y por vuestra propia seguridad habrá sitios donde no entréis, como tú dices, pero no sé si os marcan de alguna manera eso. Y luego la segunda pregunta es, en base a todo eso, cuando tú vas a un conflicto, ya me has respondido un poquito lo que piensas políticamente, ¿no? de la falsedad de los gobiernos que hablan de las guerras y luego están vendiendo las armas. Pero ¿cómo podéis trabajar con cierta objetividad allí, sabiendo que lo que hay al final es todo política, todo industria y, vale, hay gente que se reconoce perfectamente que es malo, que es un asesino, pero es que por el otro lado esa guerra está provocada por otro que es igual, lo único que es el bueno sobre el papel? No sé si me he explicado. Sí. Bueno, en primer lugar, cada cobertura es distinta. Por ejemplo, yo no estoy en Alepo hoy, pero tengo 2 amigos en Alepo que han entrado por la parte siria, por la parte gubernamental. Son 2 periodistas, Miquel Ayestarán, que trabaja para la televisión vasca y para ABC, y Tomás Alcoberro, que tiene 73 años, que está en estos momentos en Alepo, de La Vanguardia. Han entrado con visados, han llegado a Damasco y con miembros del servicio de información del gobierno de Al-Assad han llegado a Alepo. O sea, están, digamos, coordinados y vigilados y empotrados en una unidad de información del gobierno, porque o vas con esa manera o no llegas a Alepo. Y luego ya en Alepo, pues tú ya intentas un poco hacer tu trabajo.
Por la otra parte es imposible porque están los yihadistas y te secuestran. Entonces, ¿qué haces? Yo no, es que te pones en plan purista. No, yo no. Si me voy con una unidad de estos, no. Si tengo que ir con los americanos a una zona conflictiva en Afganistán, no voy porque no me voy a empotrar con una unidad militar. ¿Perdona? ¿Cómo? Los periodistas que documentaron el desembarco en Normandía iban empotrados en unidades militares, vestidos de militares. Los periodistas que trabajaban en Vietnam iban empotrados en unidades militares americanas y además vestidos de militares para poder llegar a los sitios, porque lo que no querían los militares es que tú fueras con una camisa roja cuando había que ir de verde. Entonces te metían una camisa y tú ibas ahí, tenías la libertad, pero tú estabas atento, empotrado en la unidad. Para llegar a determinados sitios tienes que ir con los militares. Y entonces tú luego tienes que intentar hacer tu trabajo. Los militares en algunas ocasiones te quieren dirigir, en otras te quieren dirigir menos, en otras pasan de ti. Los americanos están acostumbrados a trabajar con periodistas y evidentemente que quieren que hagas una cobertura, quieren controlarla, pero tú te puedes escaquear, ¿no? En otros casos tú puedes llegar a la línea del frente, me ha pasado porque vas por la parte débil del conflicto. Por ejemplo, en la guerra de Croacia nosotros trabajábamos con los croatas porque eran la parte débil del conflicto, porque con los serbios era imposible trabajar. Pero evidentemente las bombas caían sobre la parte croata, con lo cual estás en la zona más cercana, puedes llegar a la primera línea de fuego, puedes llegar incluso donde están los carros de combate pegando trayazos, pero te la juegas, pero puedes llegar. En otras partes, entras en Sarajevo, pues entrar en Sarajevo te costaba carísimo, puedes morir la entrada. Si entrabas por avión te podían tumbar el avión, si entrabas por tierra y no llevabas un blindado te podían joder. Incluso cuando llegabas, eso era la entrada, pero una vez que llegabas a la ciudad era barra libre. Entonces tú en cada cobertura pasa. Puedes estar en un conflicto africano donde hay niños soldados batallando por las calles y resulta que han decidido que los blancos, los pocos periodistas blancos que hay, son neutrales. Y a mí me ha pasado en Liberia, en Monrovia, que han parado el combate para que tú atravieses la calle. ¿Que pasan unos periodistas? Y paran el fuego. Y dices, hostia, ¿se han vuelto locos aquí o qué? Pero luego, en cambio, ves cómo cortan huevos, testículos, penes, cabezas, cómo decapitan a los cadáveres, cómo se cargan a quien se haya que cargarse, cómo violan a mujeres. O sea, esos mismos que hacen este tipo de cosas hacen luego cosas brutales. Cada conflicto, cada historia tiene su dinámica. En la zona de conflicto hay que llevar tus acreditaciones. Yo en Bosnia llevaba acreditaciones de todos los grupos armados y tienes que tener muy claro cuando te para una patrulla o un control militar a quién pertenece el control. Está mal visto enseñar la acreditación equivocada. Disculpe, es que esta no era la suya. No, hay que tener un poquito de cuidado. Si llevas una acreditación y sabes que es el ejército bosnio, dale la suya. Si sabes que son paramilitares vinculados a los croatas, dale la suya. O sea, cuidadito porque jugar con este tipo de cosas es muy importante tener cuanta más información mejor. En otros países, yo cuando llegué a El Salvador en el 84, era muy fácil acreditarse. Yo fui con un carnet del diario de Tarragona. Hoy es el Diario de Tarragona, sabéis que Cataluña se ha catalanizado todo. Y era un diario, pues eso, no era ni regional, era provincial. Y yo llegué, me fui al comité de prensa de la Fuerza Armada de El Salvador y me acredité ante las autoridades salvadoreñas militares. Y un coronel me hizo una entrevista, me dio una acreditación y esa acreditación me servía para moverme para 3 meses por donde me daba la gana. Hombre, si ibas a la parte de la guerrilla tenías que buscar un salvoconducto inventándote por qué ibas a la parte de la guerrilla. No podías poner, quiero ir a ver a los guerrilleros. Tenías que decir, no, quiero ir a ver a una monja que está en tal pueblo. Y el coronel te decía, ¿a qué monja? Pues una monja que vive allí, que es española, y me dice mi medio. Y la segunda vez que le decía, ¿otra vez vas a ir a ver a la monja? ¿Qué pasa? ¿Tienes un rollo con ella o qué? No, es que la monja, claro, no le puede decir, no, voy a ver a la guerrilla. Había que cuidar un poco las formas, aunque ellos sabían que realmente ibas a la guerrilla, pues otra cosa, algo te controlaban las crónicas, ¿no? Y en aquellos tiempos era más complicado que hoy día. Hoy día te lo controlan directamente porque el momento que esto. Y esa era la forma de trabajar. Entonces, en algunos sitios es muy fácil, pero también el mismo día que me dieron esa acreditación, me fui a la Asociación de Periodistas Extranjeros y había un papel que ponía periodistas amenazados de muerte. Y había una lista de 20 periodistas, en su mayoría americanos, que estaban amenazados de muerte por los escuadrones de la muerte. Y de hecho todos los medios de comunicación que trabajaban en El Salvador habían abandonado sus
sus casas donde vivían y se habían concentrado todas en el segundo piso del Hotel Camino Real porque era más seguro. Y un periodista me dijo, ¿ves esta lista que está aquí? ¿Ves quién la cabeza? Digo, sí, el corresponsal del New York Times. Y el gobierno americano estaba apoyando al gobierno salvadoreño. Y a pesar de ello, los escuadrones de la muerte, que eran aliados del gobierno salvadoreño, amenazaban a los periodistas americanos. El segundo era el Washington Post, el tercero era Los Angeles Times. Y dice, mejor no entres en esta lista. Yo pensaba, bueno, con el diario de Tarragona no voy a entrar en esta lista. Porque si entras en esta lista, o te vas o te pueden dar un susto. Cada cobertura tiene sus cualidades. ¿Y la otra era? Lo de la objetividad. Bueno, la objetividad no existe, hermano. Yo siempre le digo a los decanos de la Facultad de Periodismo que dejen de mentirle a los estudiantes en sus primeros días del curso, que cojan la puta palabra objetividad y se la metan donde les quepa. ¿Quién es coño ese objetivo? ¿Cómo me va a pedir a mí que sea objetivo si trabajo para un medio cuyo consejero delegado está haciendo negocios con gobernantes? O sea, a mí me van a pedir que yo sea objetivo en medio de un cacao, cuando mi medio hace lo que le da la gana en Madrid. Mi medio se va a hablar con Blesa y yo quiero que y se acuesta con Blesa y le hace una mamada a Blesa y yo quiero que yo vaya a ser objetivo en medio de un cacao. ¿De qué coño van? Hay que ser riguroso. O sea, lo más importante de un periodista es que su hoja de servicios, no solamente pública, sino también dentro de lo que es la hoja de servicios en relación con tus compañeros, esté lo más limpio posible. Es decir, que no ya te hayan pillado en un renuncio, no te hayan pillado manipulando una historia, porque todo estás muerto para siempre. Yo le digo a los jóvenes, cuidadito con cagarla, porque si la cagáis, lo tenéis claro para siempre, o estáis muertos para siempre. Pero riguroso, hay que ser, o sea, el objetivo hay que ser riguroso. Porque ser objetivo sería, hoy me voy a ver cómo tiran bombas contra Sarajevo y mañana me voy a ver cómo caen bombas sobre Sarajevo. Pasado me voy a ver cómo tiran bombas sobre Sarajevo, eso sería lo riguroso. Y yo me negaba a ir a ver cómo tiraban bombas sobre Sarajevo. Yo quería ver dónde caían las bombas sobre Sarajevo. Eso es subjetivo, claro que es subjetivo. Yo decido ir, yo decido estar donde estoy y soy el que elijo. Cuando tienes muchas dudas en medio de una guerra, el consejo que yo suelo dar es, porque la verdad es la primera víctima de la guerra, el consejo que le suelo dar a la mente más joven es, alíate, la única verdad incuestionable de una guerra son las víctimas civiles. La única verdad. En todas las guerras, los que sufren son las víctimas civiles. Los que no saben por qué mueren son las víctimas civiles. La única verdad incuestionable de cualquier guerra son las víctimas civiles. Cuanto más cerca estés de las víctimas civiles, más cerca estarás de la verdad. Entonces, cuando tengas dudas, en vez de ponerte a radiar las chorradas que dice un bando y dice otro, alíate con las víctimas civiles y haz una historia basada en tu relación con víctimas civiles sobre el terreno y seguramente tu historia será mucho más sensata que si te pones a contar lo que cuenta cada uno de los bandos, que seguramente estará repleto de propaganda. Ahí tenemos otra pregunta. Hola, buenas tardes. A ver, te quería comentar una cosa. Con el tema del digital es mucho más fácil cuando haces un disparo de cámara el visualizar lo que has hecho y si te gusta, no te gusta o lo que te pueda producir. Pero cuando llegas a casa después de haberte tirado por ahí X meses con la maleta llena de negativos que tienen que revelarte o en plan diapositivas que te tienen que realizar, ¿cómo te enfrentas luego a ese trabajo después de ese tiempo? Después de esa inmediatez que ahora se tiene con el digital. Bueno, hoy día se ha complicado todo mucho, porque por culpa de la digitalización, pues a veces incluso ves la foto cuando la acabas de hacer y ves si está bien, si está mal o está regular. Pero yo me he tirado meses sin ver mi trabajo. O sea, yo he hecho fotografías. Lo más importante en las coberturas de los 80, los 90 y hasta hace un poco era cómo mando mi trabajo. O sea, yo cuando llegaba a un sitio, lo primero que hacía era, estoy en El Salvador, a ver, el jueves cierran las revistas, estamos a lunes, tengo que mandar el trabajo el miércoles, si quiero que lleguen el jueves, revelen y lo manden a las revistas para que lo venda y el lunes aparezcan mis fotos en la revista. Lo primero que hacía era saber cómo coño voy a mandar mi trabajo. La única manera más fácil era buscarte pasajeros en los vuelos de Iberia, que eran los directos a España, a Madrid, para que en Madrid alguien en la puerta del avión recogiera el paquete, lo llevara para acá y llevara para allá.
Entonces yo lo primero que hacía era, a ver, llamaba a la embajada española, embajador, ¿se va alguien de la embajada por aquí? Y me decía, pues no. ¿Y qué ocurría? Tenía que ir al aeropuerto y convencer a un pasajero o una pasajera que me llevase el material. Imaginaros en Bogotá, con una bolsita, 30 rollos, y diciéndole a un pasajero, disculpe, ¿me puede llevar esto a Madrid? Era muy cachondo la cosa, pero muy cachonda. O sea, a lo mejor era siempre tener un pasajero o una pasajera y tal. De hecho, yo he mandado muchos paquetes, solamente se me perdió una vez uno. Incluso un día se lo di a un niño, no me queda otra razón, que no volaba a Madrid, que volaba a República Dominicana. Le dije, mira, te voy a dar una carta y le das este paquete a un pasajero que te dé la gana y, por favor, le dije, usted por favor llámeme a este teléfono para que vengan a recogerlo. Le hice una fotocopia de mi carnet, de mi pasaporte, de mi carnet de prensa. Yo iba al aeropuerto con mi pasaporte, mi carnet de prensa, con una carta del embajador, pues para decirle a tal persona que no era un contra... Bueno, sí, a veces había que hacer, sí, a veces pasaban cosas, sí, a veces había que hacer. Normalmente solía ir al aeropuerto a primera hora para tener todo el tiempo y relajarme un poco, ¿no? Porque hasta última hora. Y seleccionar bien. Y seleccionar bien, sí. Bueno, entonces era todo muy. Pero a mí me llegó hace unos 4 años una caja de diapositivas de la agencia Cover con mis fotografías de los años 80. Esto es la pastilla. Me la tengo que tomar porque si no me la tomo luego se me olvida. Y no puedo olvidarme la pastilla porque es que es para la inteligencia. Entonces me llegó una caja llena de planchas de diapositivas y me puse a llorar. Porque eran mis fotos de los 80, las fotos que habían seleccionado, buenas mías, que yo no había visto en mi puta vida. No había visto. Algunas de ellas no las he visto nunca. Yo mandaba mi material y luego veía lo publicado, pero lo que no se publicaba no ocurría. Ahí estaban las fotos y luego pues se hacían duplicados. Y los duplicados eran lo que se vendían. Se quedaban en el original, estaban mis originales. Las tengo todavía guardadas, todavía no las he mirado, no las he visado. Las miré rápidamente y me puse a llorar. Dije, sí, aquí está mi trabajo de los 80, que no había visto yo todavía. Entonces, todo ha cambiado mucho, ¿no? Entonces, hoy día es todo distinto con el digital, pero el digital es una putada, porque vas metiendo fotos y fotos y fotos. Ahora mismo he estado 2 meses este año en el Sáhara y todavía no he editado el material del Sáhara. He limpiado un poco lo malo, he dejado lo regular y lo bueno y lo publicable, y el día que me tenga que poner a hacer esto y elegir unas 30 fotos que tengo que elegir del Sáhara, me voy a tener que tirar, pero unas cuantas semanas para elegir, ¿no? Porque realmente es muy complicado elegir finalmente las imágenes que quieres que se vean, ¿no? Si quieres que resolver bien y que haya un equilibrio entre las imágenes, ¿no? Bueno. Se van a reír ustedes, pero yo esta mañana estaba en Pamplona dando una clase a las estudiantes del Sagrado Corazón, estudiantes y estudiantes, chicos y chicas. A la 1:15 he cogido un autobús en Pamplona, he llegado a las 3 a mi casa, a las 3:15 con un taxi a mi casa. He cambiado la maleta, a las 4 me ha recogido el mismo taxista porque era muy rápido. Le he dicho, oye, te contrato para y a las 4:20 y 26 he cogido un tren. He llegado aquí a las 6:15, he cogido un tren en Atocha, he llegado aquí a las 6:15 y aquí a las 7:15. Bueno, yo eso creo que es el momento de darle un magnífico aplauso y las gracias. Bueno, pues tenéis el catálogo que sigue a la venta y por si queréis que os lo dedique aquí el maestro. Muy bien. Un abrazo. Pues yo ahora voy a hacerme una... Bueno, sí. No, te digo un segundo. Sí, te van a hacer entrega, no, que te van a hacer entrega... ¿Me van a hacer entrega de qué? De una cosita. Ah, sí, coño. Sí. Qué bonito. La Asociación de Fotógrafos de Fuenlabrada. Ah, sí. La FOPAT, sí. Menos mal que no nos caemos nosotros, ¿eh? No, menos mal. Recuerdo para que no tengas... Espérate un momento, voy a mirarlo, no me hagas foto con las gafas, que uno tiene dignidad, ¿eh? Ah, ya me puedo fotografiar. Muchas gracias, te lo agradezco muchísimo, de verdad. O sea, qué bonito.